Buenos días de nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales desde la Cerca Televisión y siempre, evidentemente, por Internet. Continuamos con estas tertulias que amigablemente pues hacemos todas las semanas. En esta ocasión vamos a hablar con Manuel González Ramos. Manuel González Ramos, que como todos ustedes saben, pues ha sido recién elegido secretario provincial del Partido Socialista Obrero Español. Me van a permitir que haga una breve síntesis de lo que es, muy resumido, como digo, Manuel González Ramos, que realmente no tiene antecedentes familiares políticos. Su mejor referente en este sentido pues es haber visto a su familia luchar mucho para sacar adelante a sus hijos, como él en alguna ocasión nos ha comentado a los distintos medios de comunicación. No hay un antecedente político, me comentaba en alguna ocasión, como digo, pero sí hay un antecedente personal que te hace reflexionar sobre lo que quieres con aquello que se ha vivido personalmente, nos ha manifestado. Para Manuel, sus comienzos en la política son un tema de inquietudes sociales para la pedanía, especialmente de Tinajero, su lugar de nacimiento. Desde pequeño ha estado siempre trabajando con el pedáneo y amigo suyo, que todavía lo será, Julio Alcaraz, en temas que en aquellos momentos le importaban, como eran las instalaciones deportivas, concretamente un campo de fútbol al que es muy aficionado. Por cierto, es muy aficionado al fútbol y al deporte. Hasta hace poco todos ustedes lo habrán visto por ahí haciendo footing por las calles albaceteñas cuando el hombre podía. Ahora me comentaba en Off the Record, antes de entrar a este plató, que ya no tiene tiempo ni para eso. Pues hay que cuidarse, Manuel. Y bueno, pues también hizo sus pinitos en el Albacete de fútbol juvenil. Poco a poco fue interesándose más por la política hasta que se afilió al Partido Socialista Obrero Español, implicándose cada vez más en su filosofía, siempre con ideales progresistas propios del partido, hasta llegar en su primer momento a ser delegado de Agricultura en la provincia de Albacete y pues posteriormente fue delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, subdelegado del Gobierno en la provincia de Albacete, diputado nacional por Albacete en las últimas elecciones y, como les decía, pues con el 65% de los votos acaba de ser nombrado pues secretario provincial del Partido Socialista en la provincia de Albacete. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues satisfecho y contento y un poco abrumado por esas palabras que me traen muy buenos recuerdos de lo que siempre digo, no hay que perder ni los orígenes, ni los amigos, ni lo que es la vida, que la vida es muy normal y es estar con la gente. Yo te puse un titular en una entrevista que te hicimos hace ya algunos años. ¿Cómo pasa el tiempo, Manuel? Y decíamos llevados por lo que nos transmite Manuel, ahora lo irán viendo ustedes en esta entrevista, no ya lo que yo le pueda decir, sino la calidad, no tanto profesional, que la tiene, y mucha, sino especialmente humana. Yo creo que en el caso de Manuel, quien le ha llegado a ser lo que es hoy en día, aparte de sus cualidades, por supuesto, enormes a nivel profesional, pues es sus cualidades humanas, que son al final las que quedan y calan en la sociedad y las que transmiten al ciudadano. Yo decía que era un trabajador incansable, cercano y humilde, cualidades que definen a un auténtico servidor público. ¿Qué es un servidor público realmente, Manuel? Entregarse a la gente, estar con la gente. Siempre pongo un ejemplo y es que uno intenta hacer con los demás lo que uno quisieran que hiciesen con él. Claro. Y esa máxima siempre la tengo presente. Es decir, yo creo que hay que atender a todo el mundo. Creo que el servidor público debe de estar con la gente, con las preocupaciones, con los desvelos, y ahora más que nunca. Tanta y tanta gente que no tiene empleo, tantas y tantas empresas que lo están pasando mal. Algunas veces se podrá hacer algo, se podrá arrimar el hombro, pero algunas veces también, con solamente escuchar, con solamente estar cerca de los que lo están pasando mal, creo que también es una bocanada de aire fresco y de estar cerca de la gente. Servidor público, estar con los demás y ayudarles siempre que se les pueda. Pero, insisto, los momentos difíciles es cuando creo que más hay que estar con la gente. Manuel González Ramos es el pequeño de 5 hermanos, 2 hembras y 3 varones. Son una familia, según nos ha comentado muchísimas veces, muy unida, en la que sus padres, con una edad relativamente joven, tenían ya bisnietos y donde existen muchos sobrinos. Una familia muy arraigada, muy consensuada en el cariño. Él nos ha manifestado en alguna ocasión que quizá mi familia se ha alegrado más que yo mismo, nos comentaba, con los distintos nombramientos
que él ha tenido a lo largo de su carrera y que desde luego están muchos por venir y seguramente los más importantes. Y también nos ha comentado que especialmente tiene que agradecer no solamente a su familia directa, sino también a sus amigos haber llegado donde ha llegado, que es muchísimo. Y nos comentaba igualmente que de la gente del campo, él, como comentábamos de Tinajeros, ha aprendido la humildad y la austeridad. Y yo creo que lo trasladas perfectamente, Manuel. El sacrificio, la humildad, la austeridad, el sacrificio de la gente del campo. También me viene bien el ejemplo, porque anoche hablaba con familiares y con algún amigo, y después de sembrar, después de hacer todo muy bien, después de estar las 24 horas trabajando en el campo, pues ahora mismo se está pendiente del cielo, a ver si llueve, a ver si no llueve. ¿Qué he hecho mal? Dirá un agricultor, para que después de haber trabajado lo que he trabajado, posiblemente no tenga ni cosecha. Ojalá que el tiempo cambie en los próximos días. Por eso digo que el sacrificio, los desvelos de la gente del campo, nos han enseñado a todavía sacrificarnos, creo yo, más por el trabajo, más por la gente, por los demás. Creo que en esa cercanía que siempre intento llevar a cabo y además exigir allá donde he podido trabajar, de sitios de puertas abiertas, de atender a todo el mundo, sea quien sea, venga de donde venga, tenga razón o no tenga razón, hay que tener las puertas abiertas a la gente. Por eso digo que si tenemos el ejemplo de gente que lo está pasando muy mal, de gente que está sacrificándose mucho por la vida y por la familia, tenemos que dar ejemplo a los políticos. Ahora mismo somos una clase desacreditada, desprestigiada. Pues demos ejemplo de que no es así y de que todos no somos iguales. Y por eso, desde el otro día que la gente quiso que fuese el secretario provincial, quiero un partido unido a la gente, quiero un partido cerca de la gente. Somos muchos, gente muy buena, gente muy capaz, y entre todos podemos estar cerca de los que más lo necesitan. Manuel, el pasado domingo, 4 de marzo, como comentaba, saliste elegido secretario general del Partido Socialista de Albacete con el respaldo del 64,3% de los delegados que participaron en el 14 Congreso Provincial. La lucha la tenías, entre comillas, la lucha con Antonio González Cabrera. Al final me imagino que tú has ganado, pero todo habrá quedado en un consenso de amistad y de buena armonía en el partido, ¿no? Claro, es que el partido está por encima, como decían, de los González, Antonio González y Manolo González. El partido está muy por encima de cualquier candidato. He dicho, y lo digo ahora, más que nunca, que Antonio González es muy amigo mío desde hace mucho tiempo. Y que esa amistad también ayuda a que las cosas se hagan de una determinada forma. Cuando se supo el resultado, que estábamos comiendo, el salón lleno de gente, 300, 400 personas, el primero que me dio la felicitación fue Antonio González Cabrera. Es un gesto que le honra, un gesto que quiero destacar. ¿Por qué? Por lo que decía Manuel. Porque el partido está por encima de cualquier candidato. Salimos con esa votación del 65%, pero cuando acabó el Congreso, la Ejecutiva Provincial tuvo un respaldo de más del 80%. La lista de los comités por encima del 94%. ¿Qué significa esto? Que aunque el Partido Popular quiera vender otra cosa, salimos con muchísima unidad, con muchísima ilusión, con ganas de querer hacer las cosas mejor todavía, de que en estos tiempos difíciles tenemos que estar más unidos que nunca. Y ese es el resultado del Congreso Provincial, aunque le pese a ciertas organizaciones, pero así, esa es la realidad. Y por tanto Antonio González Cabrera es un baluarte dentro del partido, como cada uno de los socialistas de la provincia de Albacete o de cualquier sitio de España, y por tanto entre todos podemos aportar mucho para intentar conquistar otra vez a la gente y que la gente vuelva a confiar en el Partido Socialista. Manuel, hace unos días, poco tiempo, el día 9 de marzo, pasado viernes, hicisteis una rueda de prensa junto con Pedro Antonio Ruiz Santos, y en la cual hacéis un análisis de la reforma laboral que aprobará definitivamente al final el Senado en Madrid, y en la que evidentemente el Partido Socialista no estáis de acuerdo, y vosotros comentabais que es una ley que no creará empleo, pero que sí facilitará y abaratará el despido. Vamos a desgranar un poquito la reforma laboral bajo vuestro punto de vista. ¿Por qué no estáis de acuerdo y por qué consideráis que aparte de no crear empleo, sí va a facilitar y abaratar el despido? Hay varios ejemplos, poníamos varios ejemplos, 6 o 7 ejemplos en la rueda de prensa del pasado viernes, que decían muy a las claras que efectivamente no se iba a crear empleo. Primero, en estos momentos de dificultades facilita el despido. Se abarata el despido
para pasar a 33 días de indemnización por año, en lugar de 45. Pero es que incluso pueden ser 20 días de indemnización por año cuando vengan causas sobrevenidas a las empresas, de que tengan unos ingresos o ventas que disminuyan a lo largo de 3 trimestres consecutivos. En los tiempos que corren, en la situación económica, prácticamente todas las empresas, o casi todas las empresas, van a tener disminución de ingresos o de ventas durante 3 trimestres consecutivos. Es decir, que esa justificación permitirá a los empresarios, a las empresas, despedir gente a precio o indemnizaciones mucho más baratas de las que actualmente tenían derecho los trabajadores. Por tanto, y ojalá que nos equivoquemos, pero verán cómo no, se va a destruir muchísimo empleo de aquí a los próximos 2 años, por la situación económica y por esta ley que abarata considerablemente el despido. Otro ejemplo, la contratación de jóvenes. Los jóvenes titulados pueden estar a prueba en una empresa durante 1 año y al cabo de 1 año prácticamente se despiden sin ningún tipo de indemnización. Cuando un joven, una persona trabaja en una empresa, no hace falta que esté 1 año para saber si vale o no vale. Usted, Manuel, o tú, Manuel, como me gusta decirte, tú, Manuel, sabes de sobra si una persona es válida o no, con menos de 1 año de trabajo. Y esto va a servir para que la gente vaya rotando, si es que tiene trabajo, durante 1 año, despidiéndole prácticamente cuando el empresario quiera. Luego, los jóvenes también se ven perjudicados, pero el contrato de formación y aprendizaje, ¿puede una persona estar rotando de los 16 a los 30 años de trabajo en trabajo sin tener la formación al final requerida o sin tener la cualificación a la cual aspira de trabajo en trabajo? Y las mujeres también se ven perjudicadas porque la ayuda que tenían para aquellas mujeres que estaban o que tenían el cuidado de hijos y estaban conciliando la vida profesional y laboral, no van a tener esa ayuda que tenía de 1.400 euros, de desgravaciones de cuotas a la Seguridad Social, esa prácticamente es eliminada, no prácticamente, se elimina. Son varios ejemplos los que nos hacen ver que, aparte de no crear empleo, facilitará el despido. En tiempos de crisis ha habido algunos organismos internacionales que han visto que esta reforma no es la adecuada. Es una reforma con unas perspectivas ideológicas claras, aprovechando el momento que estamos, para que las empresas sean más competitivas a base de bajar los sueldos y los salarios. Es decir, la negociación entre empresario y trabajador va a ser tan dura que prácticamente el trabajador, para mantener el empleo, va a tener, entre comillas, que tragar con cualquier salario. Nos preocupa porque hemos retrocedido más de 20 años. La negociación colectiva prácticamente ni va a existir, va a existir una negociación entre trabajador y empresario. Es una reforma que nos preocupa muchísimo. Yo creo que el Partido Popular está aprovechando este momento de crisis para aplicar sus políticas neoliberales y sobre todo ideológicas para llevar a cabo políticas que son en las que creen y en las que quieren. Creo que vamos por el mal camino. Ojalá, vuelvo a decir, ojalá que nos equivocásemos. Y cuando nos dirigimos a la ciudadanía, a la gente, a tener un medio de comunicación, Manuel, como es La Cerca, que entra por todos los hogares a través de Internet, parece que estamos haciendo una crítica por hacerla. No, es una realidad la que tenemos en la que catedráticos de universidad, personas entendidas, sindicatos, todo el mundo coincide en que efectivamente se va a destruir muchísimo empleo, no va a generar empleo y además va a crear desconfianza en la ciudadanía. Las tensiones sociales se van a incrementar por ese descontento. Esta es la realidad y esta, desgraciadamente, es la cruda realidad. Espero que el Partido Popular pudiese corregir, porque será un desastre en la generación de empleo, en las personas que más lo necesitan, en el miedo a perderlo. Es una situación realmente complicada. Manuel, una de las cosas que el Partido Popular os echa en cara de manera constante y casi a diario es que, y casi traslado, lo que voy a decir literalmente es que pues el Partido Socialista dejó en la bancarrota prácticamente a Castilla-La Mancha por el exceso, dicen ellos, de endeudamiento que actualmente se tiene. Pregunto yo, haciendo un poco de abogado del diablo, ese exceso de endeudamiento que efectivamente parece ser que hay sobre el Producto Interior Bruto, un 7,5%, ¿era necesario hacerlo en función de que se partía de una región de hace 25 o 30 años que no existía prácticamente, donde no había ambulatorios, donde no había residencia de ancianos, no había institutos, no había escuelas?
No sé, sigo diciendo que hago de abogado del diablo. A lo mejor había que explicar a los ciudadanos que cuando no se tiene nada hace falta endeudarse, porque si no, no se sale nunca, y es la pecadilla que se muerde la cola, aunque bien es cierto que también hay un sentido común que es lo que determina la buena gestión de los recursos. Es decir, es cierto que había que endeudarse, pero a lo mejor también es cierto que con una mejor gestión, no lo sé, en vez del 7,5% hubiéramos llegado al 4 o al 5, no lo sé. Quiero que me hagas un análisis en este sentido y por qué al final, pues efectivamente las cosas o las instituciones se tienen que endeudar, porque si no las cosas no salen. Lo que pasa es que también, teniendo en cuenta que entre el blanco y el negro hay muchos tonos grises, ¿eh? Sí, es complicado porque la gente además estará harto ya del déficit, de la prima de riesgo, de algo que manejan mucho los economistas, pero el déficit principal de esta región es el que ha tenido durante la historia. Recuerdo que Bono decía que el primer presupuesto era de 500 millones de las antiguas pesetas. Nada. Y hemos tenido que hacer, entre todos, una región que prácticamente era un solar sin nada. Hemos llegado al pasado año, que se producen elecciones, y esta región, en muchísimos servicios sociales, en la confianza de la gente, ha cambiado. Infraestructuras nuevas, autovías, carreteras, el AVE, residencias para nuestros ancianos, centros de salud, hospitales, alta tecnología, listas de espera como mucho de 3 meses, atención a nuestros mayores en sus casas. En definitiva, se ha creado una red de infraestructuras y sobre todo de asistencia social realmente impresionante. Hay gente que viene de otras comunidades que envidia y que dice que Castilla-La Mancha no la conoce nadie, como una envidia de otras regiones. Resulta que, dicho esto, y muy rápido, porque seguro que tenemos muchas cosas de que hablar, pero cuando además se produce una crisis mundial, global, en los cuales los ingresos de las administraciones, los ingresos de las empresas, los ingresos de las administraciones descienden considerablemente, a la fuerza tiene que haber déficit. A la fuerza. Lo que pasa es que, a lo mejor es una mea culpa del Partido Socialista, no hemos sabido contrarrestar que la señora Cospedal en 9 meses diga que sí íbamos a tener un déficit del 12%, después el 9%, ahora el 7,5%, y para que la gente nos entienda. En un año hay que bajarlo al 1,5% del déficit. ¿Qué significa esto? Es como si los particulares, las empresas, tuviésemos deudas particulares, y en lugar de pagarlas en un año, pudiésemos pagarlas en más tiempo. No habría ningún problema, las podríamos pagar. La señora Cospedal dice, no, en un año voy a cumplir. ¿En un año voy a cumplir para qué? Para seguir recortando en asistencia a los mayores, en cerrar residencias, en privatizar hospitales, que ayer ya se vio la respuesta de Almansa, en no pagar a los empresarios lo que les debo, en no pagar a las farmacias, eso a costa de reducir el déficit al 1,5%. ¿Por qué no le planteó a Rajoy que tuviese una programación más laxa para poder llegar a ese cumplimiento del 1,5%? ¿Por qué ni lo planteó? Porque quiere llegar en un año a reducir el déficit a costa de los recortes sociales para que ideológicamente responder a mucha gente del Partido Popular. Lo que pasa es que, si me permites, es un inciso solamente, es un punto y seguido, Manuel. Reducir el déficit del 7,5% al 1,5%, a mí se me antoja imposible, salvo que se empiecen a cerrar instituciones de todo tipo y condición. Las menos, necesarias, bueno, de acuerdo, pero también las más necesarias, porque si no es imposible, porque estamos hablando de una cantidad de miles de millones impresionante, porque una décima solo, macroeconómicamente hablando, cuando se habla de miles de millones, son muchísimos cientos de millones de euros. Solamente te quería hacer ese inciso. Es que el 80% del presupuesto es entre sanidad, servicios sociales, educación, que nos estamos enterando ya. Pero cuando tenga que recortar 2.000 millones en sanidad, en educación, en servicios sociales, al final, ¿quién paga esto? Que es para que la gente nos entienda. Al final lo paga la gente. Y lo que ocurre es que nos están vendiendo que hay que recortar para cumplir con ese 1,5%. No, que hay soluciones, que es las que decimos el Partido Socialista, que la programación de cumplimiento para un año es imposible, pero que esto ha sido, que antes ha ocurrido. Lo que pasa es que el Partido Popular nos está vendiendo eso para recortar, insisto, para que ideológicamente llevar a cabo su política. No queremos que recorte, no queremos que ese cumplimiento sea a costa de la gente. No queremos que nuestra educación dé un paso atrás. No queremos que se privaticen los hospitales de Almansa y de Villarrobledo, porque perderemos en la atención de los ciudadanos. No queremos
que nuestros mayores no estén atendidos como merecen. Y esto no es a causa de la crisis nada más. Esto es a causa de los recortes, del cumplimiento que pretende el Partido Popular en solo un año. Ese es el déficit, para que nos entienda la gente. Es decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer ya. Pues mire usted, no. Lo puede hacer de otra forma y no recortar, precisamente para la gente que más lo necesita. Y le viene a uno a la cabeza que hay gente en esta región que ha trabajado para tener lo que tenemos ahora. Mucho, que ha trabajado mucho y que no se merece que en un año se lo cargue, que en un año demos un paso atrás de 20 años. Y además, es que el Partido Popular se ha dedicado a mentir. Se ha dedicado a repartir folletos, vísperas de elecciones, prometiendo empleo. La señora Cospedal ha dicho que si quería un empleo que votase al Partido Popular. Ha mentido a la gente diciendo que si subían los impuestos, en tiempos de recesión era más recesión. Lo primero que han hecho es subir los impuestos. Han dicho que era el Partido de los Trabajadores. Han aplicado una reforma laboral impresionante, muy negativa para todos los trabajadores, incluso para los empresarios, que estoy convencido que muchos empresarios no quieren esta reforma laboral. En definitiva, han dicho una cosa y están haciendo lo contrario. También es verdad que en política, aquel que miente, al final le pasa factura. Nosotros tenemos que cumplir aquello que decimos y tenemos que estar con la gente en aquello que más le preocupa, no decirles una cosa, rentabilizar un voto y después hacer lo contrario. Creo que la gente es inteligente, es lista y sabe lo que está haciendo cada cual. Según plantea el propio Mariano Rajoy, Manuel, esta reforma laboral, esta ley de la reforma laboral, si bien es cierto que él mismo manifiesta y afirma que el paro se va a incrementar en este año, también es verdad que esta ley dice que está preparada para que sea efectiva a medio y largo plazo. Vosotros, visto lo visto, por lo que me estás comentando, ni siquiera creéis que eso va a ser así. Es decir, por lo visto, lo que tenéis claro es que va a ser negativa a medio, a largo y a más largo plazo. Pero es que además estamos en un momento tan crítico que el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, prevén una caída de 1,5, 1,7 del Producto Interior Bruto. ¿Qué significa? Destrucción de empleo. ¿Qué prevé para el año que viene? También una caída del crecimiento económico o una leve subida, que eso no significa creación de puestos de trabajo. Es decir, que vamos a asistir a 2 años muy críticos y que, por tanto, en esos 2 años no se puede crear y no se puede generar una reforma laboral que va en contra de la creación de empleo. Ahora es cuando hay que atacar en otro tipo de políticas, subiendo impuestos a las grandes fortunas, incentivando a las empresas para que contraten realmente y no para que despidan, como es esta reforma laboral. Hay que plantear otra cosa que el Partido Socialista lo ha dicho, lo ha venido diciendo en campaña electoral y lo viene diciendo actualmente. Cuando dentro de 2 o 3 años la austeridad nos lleve al hoyo, pues entonces nos acordaremos de que estas medidas no eran acertadas, que es lo que venimos diciendo. No vale que vayamos a remolque de Alemania y de Francia en unas políticas de austeridad que, por cierto, gobiernan partidos conservadores, partidos afines al Partido Popular, que quieren esta austeridad porque les interesa posiblemente a Alemania. Quieren que Europa cumpla con esta austeridad. ¿Por qué no hay otro tipo de políticas incentivadoras del empleo? A sabiendas de que son momentos complicados y que a lo mejor incentivando a las empresas podemos fomentar empleo, crecimiento y que a la vez el problema que tienen las administraciones de ingresos podamos recuperarlo. Es un problema de ingresos, sobre todo por la crisis económica. No es solamente un problema de austeridad. Parece que la culpa la tienen las administraciones públicas. No es así. Hemos tenido una caída impresionante de los ingresos que, lógicamente, cuando no entra lo que entraba y bastante menos de lo que entraba, los ingresos de las administraciones, lógicamente se produce un déficit. Pero es culpa de la crisis mundial, no es culpa de los que gobernaban anteriormente. Ya está bien de escuchar siempre lo mismo. Manuel, en España, según distintos análisis, no solamente de España, sino también de distintos organismos importantes europeos e internacionales, pues parece ser que la economía sumergida se cifra en torno a un 23%. Estamos hablando de casi un euro de cada 4 es dinero negro, por llamarlo de alguna manera. Claro, esto es sobrecogedor. Si esto es cierto, que dicho de paso no debe por qué ser mentira, porque lo dicen estamentos de gran relevancia y solvencia, claro, así de esta forma y manera, esa falta de ingresos que tú estás comentando no están saliendo a flote y por tanto no llegan a las arcas del Estado vía seguridad social, claro, o vía impuestos.
Bueno, a lo mejor lo que hay que atajar entre las muchas piedras angulares, una es esta y no pequeña. Sí, además hay coincidencia entre el propio gobierno y Fundación de Cajas, de ahorro, etc. Hay coincidencia que puede ser de un 20 a un 25% pues, el dinero negro que se pueda mover. Es un disparate. Sí, y además la gente dice, bueno, pues ustedes han estado en el gobierno hasta hace poco. Ha sido una de las preocupaciones y ha habido acciones para ello. Pero ¿qué les decimos? Le decimos al Partido Popular, mire usted, persiguiendo el dinero negro que hay, que circula, que no tributa ni a la Seguridad Social ni a Hacienda, es decir, que no van a las arcas públicas, no es dinero que vaya a la vía de ingresos para esa reducción del déficit, que no genera empleo. Pues mire usted, vamos a perseguir el fraude fiscal y vamos a hacer una política fiscal distinta a la que están proponiendo. Vamos a que tributen, que hay muchas empresas importantes, grandes fortunas de este país, que pueden tributar más, que pueden hacer un esfuerzo extraordinario en tiempos de crisis, y persiguiendo el fraude fiscal tenemos unos ingresos extraordinarios, nada desdeñables, y así se evita el que tributen las clases trabajadoras, como es lo que ha hecho el Partido Popular con el incremento del IRPF, incluso a pensionistas, que vendieron una cosa y resulta que los pensionistas están perdiendo también poder adquisitivo. En definitiva, hay otra política fiscal que hacer, y hay una persecución del fraude fiscal que podemos llevar a cabo con mayor intensidad. Esos frentes, el Partido Popular no está haciendo absolutamente nada y son las propuestas que nosotros ponemos encima de la mesa. Hay otras cosas en las que podemos hacer para que este país pueda tener una respuesta distinta a la crisis de la que actualmente está haciendo el Partido Popular. Hay, Manuel, muchas competencias, duplicadas, que se podrían evitar sin que ello mermara la eficaz gestión de las mismas. Yo creo que lo que sí se puede hacer es mejorar la gestión en muchas cosas de la administración, aprovechar las nuevas tecnologías, gestionar mejor capítulo 2 de las administraciones. Seguro que podemos hacer mejor gestión, estoy convencido, pero que no se crea la ciudadanía que cuando dicen que vamos a racionalizar, vamos a ser más eficaces y eficientes en las administraciones públicas, se piensen que está la panacea de todo. No, en absoluto. En absoluto. Se puede gestionar mejor, pero eso no es el problema de la crisis. Lo que pasa es que creo que el Partido Popular está intentando llevar al terreno que le interesa muchas de las críticas que está realizando ahora. Esa no es la panacea. ¿Se puede gestionar mejor? Sí, pero la panacea no. Manuel, una de las recientes leyes que aprueba también el Gobierno del Partido Popular es la reforma financiera, que aparte de afectar directamente a los bancos, que eso entiendo que es poco significativo, afecta especialmente en uno de los apartados al tema de la dación en pago, que los usuarios de viviendas y hipotecados de hipotecas pues están al arbitrio de que esto al final los bancos determinen bajo su juicio personal si conviene o no hacer la dación en pago dependiendo de cada situación de cada familia. Según yo he podido leer, muy someramente, pero sí quizás en lo básico, la dación en pago, suponiendo que los bancos se atengan a las buenas prácticas, otorgarán el tema de la dación en pago a determinadas familias cuando éstas se encuentren todas en paro y por tanto no tengan ningún tipo de recursos económicos en la familia. Ahora, yo pregunto, qué duda cabe, si está todo el mundo en paro, ¿cómo van a pagar una hipoteca? Y en ese caso, es decir, vale, yo te acuerdo que tú des tu vivienda como dación en pago, pero ¿y cómo la vas a pagar? ¿Qué estímulos, qué plan de pagos financieros te voy a permitir a ti que hagas si estás en paro? Si no tienes a nadie dentro de tu familia, ni en 4, ni en 2, ni en 7, ni en 2 años vas a poder pagarla. Quiero decir, ¿no es esto un poco el chocolate del loro? Nos están vendiendo aquí una moto para no dormir. Sí. Es decir, la dación en pago o se da o no se da. Además ni la regulan, es decir, casi lo dejan al criterio de los propios bancos, que ya se han manifestado en contra. ¿Por qué? Porque los bancos no están obligados. Criterio de buenas prácticas se llama. Es un criterio de buena fe, entendiendo que el banco lo puede hacer. Ya. Veremos, desgraciadamente, cuando los casos lleguen, como la buena fe del banco le va en su rentabilidad, en su economía, en sus números. Más allá de personas, el banco le interesan los números. El gobierno, si legislase, pues obligaría a los bancos. No lo está haciendo. Ha habido un debate intenso en el Congreso sobre este asunto y el gobierno lo deja, como digo, casi a expensas de lo que quieran las entidades financieras.
Creo que necesitaríamos una respuesta más contundente. El Partido Popular e Izquierda Unida ya se lo han propuesto al Gobierno, pero, como digo, lo deja casi al arbitrio de las propias entidades financieras, en un tema tan preocupante como es el poder pagar una hipoteca cuando encima no se tiene trabajo. No sé si ayer oí que estábamos hablando de 300.000 desahucios. Pero ¿cómo se puede consentir eso? Por eso, en estos momentos de crisis, la angustia de muchas personas es la mayor preocupación de lo que debería de tener un gobierno. Es que así debe de ser. Así debería de ser. Pero el gobierno está en otras cosas. Está en aplicar sus políticas neoliberales, ideológicas, de cargarse muchas cosas del estado del bienestar e importarle, con perdón de la expresión, un rábano. Y detrás de eso hay mucha gente, como ese problema de las viviendas, como ese problema de los servicios sociales. Está en otras cosas, más en lo que debe de estar, y es en gobernar a las personas que peor lo están pasando. Manuel, con la que está cayendo es posible, entiendo que sí, que convivan la gestión pública y la gestión privada. Te hablo, por ejemplo, tanto como se está hablando actualmente de la privatización, que llegará un momento que se haga definitivamente, de los hospitales en este momento de Tomelloso y de Almansa. Dicen que como no hay recursos, pues evidentemente ellos entienden, digo el Partido Popular, que tienen que ponerlo en manos de empresas privadas. ¿Eso va a ser bueno, va a ser malo? ¿O va a pasar, no va a pasar, o va a pasar desapercibido? ¿Qué va a ocurrir? Me gustaría que, aparte de lo que voy a decir, que le pregunten a los ciudadanos, por ejemplo, de Almansa o Villarrobledo. Almansa, una manifestación de 10.000 personas. La gestión pública ha sido extraordinaria. Todo el mundo la alaba. La gestión que ha tenido el hospital de Almansa, por ejemplo, y el de Villarrobledo, en los últimos años, 5 años. La gestión privada tendrá que tener una rentabilidad para la empresa privada, además de pagar a la Junta de Comunidades el pago consecuente de lo que acuerden en el contrato. Eso lleva consigo la disminución de servicios, y no es igual una gestión privada en la cual se rige exclusivamente por la ley de beneficios y por tanto ahí tendrá que tener menos gastos y más ingresos, o al menos gastos. Se derivará gente al Hospital General Universitario de Albacete. Habrá servicios que no se puedan realizar en el Hospital de Almansa y tendrán que venir a Albacete. Es decir, no se está pensando en las personas, no se está pensando en las necesidades de atender a las personas con prioridad. Se está priorizando los números, y claro que va a repercutir negativamente. El Hospital de Albacete se va a ver más colapsado. La ley de garantías hasta ahora de 3 meses para poder atender a cualquier persona va a ser más larga. La gente no va a poder protestar porque se va a ceñir exclusivamente por criterios privados en su gestión. En definitiva, quien pierde una vez más, ¿quién es? El ciudadano. En algo tan importante como es la sanidad, que da igual que se tenga o no dinero, que todo el mundo tiene el mismo trato, que es lo esencial y lo que ha hecho esta región durante muchos años. Hasta un año que ha venido la Cospedal. No lleva ni un año y nos ha cambiado literalmente, nos ha cambiado toda la gestión de la sanidad pública. Precisamente somos todos iguales. Y una persona que no puede debe de ser atendido igual que una persona que pueda pagarse una operación. Y eso, desgraciadamente, a partir de ahora no va a ocurrir. Por eso nos tenemos que rebelar contra ese tipo de gestión. Manuel, 5,3 millones de parados. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, existe un 40% de gente joven en el paro, que eso es un dato tremendo y terrible. Se han perdido 2,5 millones de puestos de trabajo en los últimos 4 años, prácticamente. ¿Qué perspectivas planteáis vosotros desde el Partido Socialista Obrero Español para, ya no digo 2 años, sino para que en los próximos 5, 7, 8 años esto se arregle, se solvente, y esos 2,5 millones o 3 de puestos de trabajo que se han perdido puedan recuperarse, teniendo en cuenta la situación que hay, teniendo en cuenta que en España y en Castilla-La Mancha no hay una industria, no ya sólida, sino ni siquiera somera, no hay un buen yacimiento industrial? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nuevos yacimientos de empleo? ¿Por dónde hay que tirar? ¿Cómo hay que reciclar a esas personas que se han quedado en paro y que ahora tienen 28 o 30 años porque han estado en el sector de la construcción trabajando para mayor gloria de unos sueldos impresionantes, irrisorios, pero nada reales? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué planteáis vosotros como Partido Socialista para poder salir de esa crisis en la que está pues abocada a 5,3 millones de personas en este país? Nosotros en nuestro programa electoral, antes de las elecciones de noviembre, lo intentamos exponer a la gente, lo intentó exponer nuestro candidato
Alfredo Pérez Rubalcaba, es un sistema fiscal distinto al que propone el Partido Popular. Es decir, como he dicho anteriormente, que las grandes fortunas tengan impuestos, que pueda el Estado tener más ingresos, que se incentive la contratación de personas, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los que peor lo están pasando, que esos contratos de formación y aprendizaje que el Partido Popular ahora vende dentro de una ley, de una reforma dura, que realmente sea para que tengan la cualificación muchos jóvenes que actualmente no la tienen. En definitiva, un sistema fiscal distinto, un sistema de incentivos distintos y, sobre todo, también que el cumplimiento de lo que estamos diciendo, de ese déficit que tenemos, que se relaje, que sea más laxo, que hay que decirle a Bruselas que no, que tenemos que hacerlo de otra forma, que tenemos que ver cómo crece la economía, no solamente con la austeridad, que con austeridad solo nos salimos, que nos vamos a la quiebra si seguimos así. No podemos mantener este estado de austeridad cumpliendo en un año prácticamente lo que no podemos cumplir. Por eso, sistemas fiscales distintos, incentivos a las empresas y que la programación del cumplimiento del déficit sea más amplia, no sea en los tiempos que marca Bruselas. Eso, a grandes rasgos, es lo que pretendemos. ¿Para qué? Para que la economía pueda tirar un poco más de lo que actualmente lo va a hacer, porque actualmente con austeridad, con recortes, vamos a sufrir más las consecuencias todavía de la crisis económica. Pero ¿cómo hay que incentivar la demanda interna, Manuel? Porque el problema de este país, no nos engañemos, bueno, no sé, yo quizás por deformación profesional, la poca experiencia que pueda tener, yo lo tengo claro, el problema de este país ahora mismo es una falta de demanda interna y de una perspectiva positiva por parte de todo el mundo de que nadie mueve un duro, ni empresarios, ni ahorradores, que los hay, porque hay gente que en la familia, pues todavía con suerte, les sobran 200 y 300 euros, que en un momento determinado empleaban la mitad en gasto, salían, compraban, pero es que hoy en día, como tú sabes, si no te lo digo, es decir, los bancos están aumentando el ahorro de la familia de manera geométrica cada vez más, es decir, la gente no gasta, pero no gasta porque tiene miedo, no gasta el que tiene dinero, no gasta el que tiene dinero, cuanto ni más el que no tiene dinero, evidentemente. En algunas, efectivamente en muchos casos no gasta, pero porque muchos por precaución, por ver qué pasa, pero la inmensa mayoría, porque no pueden, desgraciadamente, es porque no tienen, porque no tienen posibilidad de tener un trabajo. Imposible. Y por eso digo que en momentos de esta crisis, si seguimos siendo austeros, nos vamos todavía más a agudizar la crisis. Por ejemplo, un recorte de las administraciones públicas para cumplir el déficit de un 20% significa que va a haber muchísima menos obra pública en el Estado español. Y que eso a su vez repercute en que las empresas no contratarán y que por tanto se verán perjudicados muchísimos trabajadores. Por eso insistimos en lo del déficit, en la reprogramación del cumplimiento de la austeridad económica de España. Tenemos que alargarlo. Es como si una hipoteca, para que nos entienda la gente, en lugar de poder pagarla en 15 años, si nos bajan el sueldo por el motivo que sea, decimos, vamos a negociar con el banco en lugar de 15 a 20 o 25. Es el mismo ejemplo. Entonces dice, no, mire usted que lo tiene que pagar en 15 años. Mire usted que no puedo, que tengo que vivir. Déjeme que le pague en 25 años que yo voy a cumplir. El déficit y el cumplimiento del déficit es algo similar. Salvando las distancias es algo similar. Déjenos usted a España que cumplamos el déficit en más tiempo para que no perdamos obra pública, para que no perdamos demanda interna, para que mantengamos al menos los trabajos actuales e incentivemos a las empresas para que puedan contratar más gente. Eso es un poco, dicho a grandes rasgos, pero se pueden hacer otras cosas distintas a las que está haciendo el Partido Popular. Está marcando la directriz, como he dicho antes, Alemania y Francia, partidos ideológicamente similares al Partido Popular de España, conservadores, y ese no es el camino. Es lo que venimos diciendo, ese no es el camino para salir de esta crisis. Y además ya lo está diciendo nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional, que con austeridad, con recortes, no vamos a salir de la crisis. Y todo eso, y no quiero hacer de esto tampoco una pregunta y una respuesta, viene motivado también, Manuel, porque los grandes mercados neoliberales, que son los que te compran al final la deuda externa, la deuda pública de las distintas regiones o países, pues están especulando y haciendo de su capa un sayo, nunca mejor dicho, en los mercados porque se están forrando. Pero bueno, no vamos a hacer, como te digo, creo que no corresponde porque los mercados van a estar ahí y van a seguir estando. Pero bueno, si quieres hacer algún matiz... Manuel, es que además se ha cambiado el discurso. Estamos hablando de deuda soberana, de déficit, de deuda pública y estamos olvidando a la gente.
Y se está justificando todos esos aspectos económicos que nos perdemos la mayoría, sí, para justificar por qué tenemos que recortar. Yo creo que hay que decirle a la gente otra cosa. Y precisamente el Partido Socialista tiene que decir a la gente que ese no es el camino correcto, de hablar de prima de riesgo, de los especuladores que mueven ingentes cantidades de dinero. Si la prima sube o baja, se están forrando. Y que se están forrando. Entonces, hay que atacar a la economía de otra forma. Hay que atacarla a favor de las personas, no a favor de los grandes números que se están manejando actualmente. Manuel González Ramos es, como decíamos al principio de esta entrevista, es diputado nacional por el Partido Socialista Obrero Español, por la provincia, en este caso sale de la lista de la provincia de Albacete, y está en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados. Manuel, ¿qué se cuece en esta comisión? ¿Qué se habla estos días? ¿Qué se dice? ¿Qué se plantea? Pues lo que estábamos comentando en esta entrevista, que por cierto estoy muy a gusto, ¿no? De verdad, muy cómodo. Yo me alegro. Lo que estamos hablando de que ese no es el camino, de más y más recortes, de más y más austeridad. Estamos diciendo en la Comisión de Economía y la Comisión de Hacienda a ambos ministros que este no es el camino, que estamos cavando un hoyo muy grande, que se tendría que cumplir el déficit, pero a más largo plazo, no de un año para otro, que están cerrando empresas, que con esta reforma laboral se va a despedir a mucha gente, que no beneficia al trabajador. Le estamos diciendo todo eso en un trabajo intenso en las comisiones para decirle que cambien, que lo único que nos preocupa es los ciudadanos y no vamos por el camino correcto. Perdón. Manuel, comenzamos esta entrevista diciendo que acabas de ser elegido secretario general del PSOE de Albacete con el 64,3% de los delegados que participaron en el 14 Congreso Provincial. Vamos a centrarnos en la provincia de Albacete, si te parece bien. Eres el secretario provincial del PSOE. ¿Qué proyectos tienes para un poco salir del impasse, si me lo permites, en el que el Partido Socialista se encuentra en Albacete y en la provincia, y dentro de 3 años, pues esto intentar cambiarlo? Lo dentro dije, de 3 años digo por las próximas elecciones. Sí, cualquier partido político, en este caso el Partido Socialista, como un partido que ha gobernado durante 28 años en la región y el que más ha gobernado en la democracia a nivel estatal, lo que quiere es gobernar para poder aplicar sus políticas. Y para poder gobernar hay una cosa obvia, y es que tienes que tener la confianza de la gente. ¿Qué es lo que me planteo en esta provincia de Albacete? Pues volver a tener la confianza de la gente. Y para eso los militantes, simpatizantes, tienen que ver a un Partido Socialista cercano. Tienen que ver a un Partido Socialista trabajador, que está con la gente, que tiene alternativas, que critica aquello que perjudica a la sociedad y que ideológicamente está con los que más lo necesitan. No solamente los trabajadores, los que están en paro, también hay una clase media que está viendo y sufriendo los recortes, y que está viendo cómo las políticas neoliberales del Partido Popular también les perjudican. El Partido Socialista tiene un amplio espectro de acción, y por eso yo creo que ganar la confianza es que la gente nos vea que trabajamos, que estamos en los pueblos, que los militantes nos ven en las agrupaciones, que les escuchamos, que hay muchas cosas en las que podemos aplicar en el día a día. Es verdad que es un trabajo arduo, intenso, pero también soy una persona que confía mucho en los equipos, en la gente, y entre todos es como queremos tener esa confianza de los militantes, simpatizantes y de los ciudadanos sobre todo. Sigo haciendo de abogado del diablo, Manuel. Se rumorea en la sociedad albacetense que hay disputas internas dentro del Partido Socialista. ¿Esto es cierto o no es cierto? La gente, en este caso por ejemplo, a nivel provincial, hemos sido 2 personas, 2 candidatos, con la sana ilusión de poder dirigir al Partido Socialista con un equipo detrás. Y como digo, esa ilusión de intentar aportar algo para un proyecto en los próximos años. Y la gente sigue teniendo ilusiones. Eso es bueno. Es bueno porque se enriquece el partido. Hay democracia interna. En otros partidos no hay. O pongo a este o no lo pongo. O está este o no. Aquí ha habido democracia interna. Hemos salido de un congreso con más de un 80% de apoyo a la Ejecutiva y con más de un 94% de apoyo al Comité Provincial y Regional. Es decir, unidad. Ganas de trabajar juntos, en común todos, con el mismo objetivo, y es evitar esas políticas de recorte que, por ejemplo, está aplicando la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. No nos mueve otra cosa que intentar ser un contrapeso ideológico
potente del Partido Socialista en la provincia y en la región, que además, dicho sea de paso, en la región, Emiliano García Paje es un candidato que aúna todos los requisitos de juventud, cercanía, inteligencia, de conocer muy bien esta tierra, para que en todos nos reflejemos en él, para decir, podemos conseguir que la gente vuelva a confiar en el Partido Socialista. Y él es el principal baluarte, estandarte que tiene el Partido Socialista en esta región, con un valor... Sí, además le avala el hecho de haber ganado Toledo como alcalde, una plaza que no es muy fácil, difícil, sobre muy todo para el Partido Socialista, donde pues ha estado gobernando durante muchísimo tiempo el Partido Popular, y mira por dónde ahora, con la que está cayendo, va y gana Emiliano García Paje. Es decir, renueva su cargo como alcalde. No, te quería preguntar, Manuel, el Partido Socialista aquí en la provincia de Albacete también ha sido tachado, sigo insistiendo en que sigo haciendo de abogado del diablo, de excesivo partido piramidal. ¿Esto lo vas a cambiar? Si es que existía esa pirámide. Yo vuelvo a decir que... Yo te traslado lo que traslada la sociedad de Albacete. Vuelvo a decir que mi forma de trabajar personal que he tenido en estos años es de contar con todo el mundo. La gente se tiene que sentir valorada. Y creo que eso es importante para que cada uno podamos desarrollar nuestro trabajo. Y por eso digo que los equipos de trabajo son todos importantes. Desde el último de la pirámide hasta el más alto. Todos son igual de importantes. Todos los militantes son importantes en la agrupación, en el Partido Socialista. Y cada militante le podrá decir a cada ciudadano qué es lo que está haciendo mal el Partido Popular y qué podemos hacer nosotros. No lo tendrá que hacer el secretario general, lo tendrá que hacer el militante. Y esa es la forma de recuperar la confianza de la gente. Por eso en esa estructura piramidal yo no creo. Yo creo en que todos juntos, motivados, con ilusión, con que cada uno cuente mucho, creo que entre todos podemos, insisto, ganar que la gente vuelva a confiar en nosotros. La gente nos tiene que ver cercanos en cada uno de los rincones de esta provincia. Ese es mi objetivo. Ese es mi principal objetivo. El llevar esto hasta el último extremo. De llegar a todos los rincones, al Nervio, que me voy el viernes, por ejemplo, y que todo el mundo perciba que estamos ahí. Y yo también tengo que percibir que están ellos. Además, como trabajador incansable que es Manuel González Ramos, no me cabe la menor duda de que les vas a poner las pilas a más de uno. Bueno, hablando de manera simpática, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que trabajar todos. Esto es un trabajo conjunto y que me gusta, es verdad, me gusta poner las pilas, me gusta intentar ir yo el primero para que nadie pueda decir nada, pero que vayamos todos a una. Eso es fundamental. Pues que tengas, Manuel, muchísima suerte en esa locomotora que te autoimpulsas tú mismo para tirar de ese carro, de ese tren, que lo veo complicado. Creo que, te lo decía no de récord antes de entrar a esta entrevista, sí. Creo que de los distintos cargos muy importantes y de relevancia que has tenido, creo que aunque quizás a nivel social, mediático de la gente, lo vea como menos importante, yo creo que es mucho más complicado y muy importante, porque está ni más ni menos que en juego que el futuro del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Albacete, que creo que es muchísimo. Con lo cual, pues me gustaría cerrar esta entrevista, que ha sido un placer, Manuel, contigo, pues destacando esas cualidades que yo decía al principio, de trabajador incansable, cercano y humilde, cualidades que sin duda definen a un auténtico servidor público. Manuel, te digo, tienes como siempre mi amistad, mi cercanía en lo profesional y en lo personal para lo que quieras, y simplemente antes de despedirnos, si quieres decir algo a la cámara que te está grabando en este momento, pues la tienes a tu disposición. El venir a la cerca es venir a tener una tertulia, una conversación con amigos. Y yo hay una cosa en la vida que valoro sobre cualquier otra cosa, y es mantener la amistad. El que seamos amigos, el que te encuentres por la calle, no solamente a ti, Manuel, sino a mucha gente, da igual del partido que sea, da igual lo que vote, y que puedas pararte a hablar y a decir, incluso a los que no te votan, que vas a trabajar duro para intentar echar una mano en momentos tan difíciles. En los momentos fáciles es fácil estar, en los difíciles es cuando hay que estar. Yo lo que prometo es esa cercanía, ese trabajo, y no perder la humildad. No perderla, porque me lo han enseñado pues mi gente. Desde Tinajeros. Desde Tinajeros. La gente del campo. Mi gente, la gente del campo. Y eso es
lo que cada uno nos hace ser lo que somos. Independientemente de donde estemos, hay que estar con la gente. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Pues despedimos a este auténtico servidor público incansable, infatigable, y te deseamos, Manuel, repito, toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto político. Hablo del que estás ocupando dentro de la Secretaría Provincial del Partido Socialista Obrero Español, porque dentro de los que tienes, aparte de ser diputado ahora mismo, creo que es el más importante y en el que más te vas a tener que volcar. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, pues despedirnos hasta un nuevo encuentro digital aquí en La Cerca Televisión. Mientras tanto, que sean muy felices y muchas gracias por seguirnos a diario. Muchísimas gracias.